existe en el año 2008, pero es una crisis progresiva, el caso de la crisis financiera mundial. Así como hay una crisis mundial de los alimentos, así como hay una crisis mundial de la energía, también hay una crisis mundial de las ideologías. En esto podría decir que el profesor Francisco Fukuyama tenía razón. Sí hay una crisis mundial de las ideologías, pero de las ideologías tal cual las conocíamos. Este nuevo mundo que emerge en el siglo XXI da cuenta precisamente de esta severa y profunda crisis del pensamiento político de la humanidad. El pensamiento político de la humanidad ha cambiado, sufre constantes mutaciones, y estas constantes mutaciones puede uno emblematizarlas bajo esta frase, bajo este lema: la crisis mundial de las democracias, de la democracia representativa. Esto está sucediendo en este momento en el mundo, no va a suceder, no sucedió, es una crisis en progreso, es una crisis del alma de los partidos, es una crisis del ánima de los partidos, es una crisis de el ánima misma del pensamiento político global, del pensamiento político mundial. Dijimos que ha habido un cambio de paradigma. Si ha habido un cambio de paradigma es porque en el sistema cerrado que llamamos las ideologías mundiales se ha producido una ruptura. Y se produce este cambio, finalmente este cambio de paradigma. Entonces olvidamos el bipartidismo y lo que tenemos enfrente es ese mundo por venir político, es precisamente el que nos muestra las elecciones italianas del pasado 4 de marzo. Un mundo en el que los partidos conservadores y liberales ya han dejado de tener credibilidad ante los pueblos, ante la gente, y han nacido estos partidos. Unos, como dije la semana pasada, o ambos como reacciones. Pero en el caso de un partido como la Liga del Norte en Italia, este partido, si bien no es un partido paramilitarista, aunque se dice que tiene sus orígenes en los movimientos partisanos de la Segunda Guerra Mundial, como un partido del cual voy a hablarles en este momento, un partido político que se hizo famoso durante el llamado o la llamada Euromaidan. Deben recordar que en el año 2014 Ucrania sufrió una severa crisis política porque se diseñó una revolución de terciopelos, una revolución de colores, para sacar del poder al presidente Víctor Yanukovych. Esto lo recordamos bien. Esta revolución de colores, esta revolución de terciopelo, intentaba o tenía como meta insertar a Ucrania dentro de la Unión Europea y por supuesto también dentro de la OTAN, como una estrategia de los países de Europa Occidental y de los Estados Unidos de Norteamérica por seguir franqueando los límites de las fronteras euroasiáticas y en este caso europeas de Rusia.
Hay dos partidos que se hicieron famosos en ese momento en Ucrania. Uno de ellos se llamaba Pravi o Pravy Sector. No sé cómo se pronuncia en ucraniano, pero sabemos que por lo menos fonéticamente se pronuncia así, el Pravy Sector o sector derecho, un partido nacionalista, un partido paramilitar de extrema derecha, neonazi, fascista, que fue el partido que se convirtió en el brazo armado que desarrolló en el terreno todos los esfuerzos de guerra para sacar del poder al presidente Yanukovych. Es decir, ellos eran quienes armaban las manifestaciones, ellos eran precisamente quienes pusieron en la mano de un grupo de jóvenes armas como cohetes, etcétera, muy parecido a lo que sucedió aquí en Venezuela con las guarimbas. Por eso un partido como Primero Justicia, quizá menos, pero un partido como Voluntad Popular se nos antoja muy parecido a lo que era o lo que es el Pravy Sector, y también a un partido llamado Svoboda, que es la Unión Pan-Ucraniana, cuyo líder es el señor Olev Yanukovych, que precisamente lograron finalmente a través de esta revolución diseñada, esta revolución de terciopelo, sacar del poder al presidente Yanukovych. Yo quiero hoy darles, digamos a grandes rasgos, o decirles a grandes rasgos, cuáles son precisamente los rasgos distintivos de estos partidos de ultraderecha que han nacido en el mundo y que están teniendo un enorme éxito político, y no exagero cuando digo esto, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica y en Latinoamérica. Son supremacistas, son xenófobos, son aislacionistas, homófobos, etnocentristas, criptorracistas, antiaborto, antisemitas, militaristas, ultranacionalistas, anticomunistas, populistas, neonazis y fascistas, entre otros rasgos que distinguen a estos partidos y estos movimientos que han nacido. ¿Pero por qué han nacido? Ya hablé de la decepción del bipartidismo, pero también quiero hablarles de lo que es el respiradero político de las élites y de las familias. Las familias se han quedado en el mundo sin respiraderos políticos. Parece que ya no tienen respiraderos políticos. En el caso de Venezuela sucedió así. Cuando ya no tienen una máscara de proa, que son sus operadores políticos, cuando ya no tienen un rostro visible que presentar, un rostro político, ellos por supuesto hacen variantes, desarrollan variantes para poder seguir presentándose ante el público y ante el pueblo, en muchos casos con una cara aparentemente fresca y lavada. Por eso es que hemos visto que una de estas variantes, además de diseñar estos partidos de ultraderecha y de sacarlos a la opinión pública y de exponerlos a la opinión pública y ponerlos también a hacer revoluciones de terciopelo o revoluciones de colores, hay otra variante importante, y es que están utilizando la figura de empresarios, de personas aparentemente con credibilidad, la credibilidad que no tienen los operadores políticos. Es el caso precisamente del presidente Trump, que se presenta ante el
ante el público de los Estados Unidos de Norteamérica y ante el público mundial con un hombre con rostro supuestamente fresco, un empresario exitoso. Es una suerte de estereotipo, pero también de arquetipo, con el cual las familias están sustituyendo a los operadores políticos tradicionales o a los políticos tradicionales que ya no tienen, al parecer, cabida en la sociedad civil del mundo. Es el caso también del que les hablamos la semana pasada, del señor Babiš en la República Checa, y aquí en América Latina, bueno, hablamos de Temer, hablamos de Macri, hablamos del señor Piñera, etc. Bueno, queridos amigos y amigas de la Radio Nacional de Venezuela, nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor para esta semana que comienza. Esta fue una producción del grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente número 2189. Nos vamos enviando un saludo cordial a la directora general del circuito de RNB, Isbemar Jiménez, al jefe del canal musical, Eliazar Valderrama. En los controles estuvo nuestro querido Rafael Díaz, en la coordinación de cabina Daisy Pérez y en la locución el gran Duval Maldonado.